El camarero me miró raro cuando pedí 2 cafés y una tostada, y luego me senté solo. No sé si fue la cara de sueño o que tenía una silla vacía frente a mí, pero se notaba que algo no cuadraba. A mí tampoco me cuadraba, la verdad. Sobre todo porque esa silla no estaba vacía por casualidad. Clara debía estar allí. Mi mujer. Mi mujer, que esa mañana me había dicho, voy al médico, no tardo nada. Un mensaje rápido, con un emoji de carita triste. A las 9. Ahora eran casi las 11 y nada. Eso, en sí, no sería raro. Todos llegamos tarde. Pero es que esa misma mañana, cuando salí de casa para ir al trabajo, la vi. No me vio a mí, pero yo sí a ella. Estaba en la terraza de una cafetería de Lavapiés. Con un hombre. Sonreía. No como quien sonríe por cortesía. Sonreía como cuando se ríe contigo al ver una peli mala en Netflix. Con complicidad. Con los ojos. No era un médico. No era una amiga. Era un hombre, bien vestido, con una pulsera de tela de algún festival indie. Y estaban demasiado cerca. Volví sobre mis pasos como si se me hubiese olvidado algo, y no me vio. Me metí en el metro, llegué al trabajo, abrí el portátil, y no pude escribir ni una línea. Me fui a esa misma cafetería, a ver si seguían allí. Pero ya se habían ido. Así que pedí 2 cafés. Y me senté solo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque quería que volviera. O porque necesitaba una coartada. O porque una parte de mí quería que me viera ahí sentado y se diera cuenta de que algo había cambiado. Que yo había visto algo. Que ahora lo sabía todo. Pero no sabía nada. Aún. Volví a casa alrededor de las 8, aunque dije en el trabajo que tenía una reunión importante a última hora. Mentí, claro, pero necesitaba tener tiempo para observar, para entender si lo que vi por la mañana era lo que parecía o si estaba exagerando. Cuando abrí la puerta, la encontré en la cocina, de espaldas, cortando zanahorias con una calma que no encajaba con el mensaje que me había enviado horas antes. Sonrió al verme, me preguntó si quería cenar algo ligero, y me dio un beso rápido, distraído, como si todo en su mundo estuviera en orden. Me limité a asentir, le dije que había tenido un día largo, que me dolía la cabeza, y subí al baño sin siquiera esperar su respuesta. No tenía pruebas. Solo imágenes. Una escena de unos segundos en una terraza que podía interpretarse de muchas formas. Pero algo dentro de mí me decía que no era la primera vez. Que ese gesto, esa cercanía, esa forma de tocarle el brazo mientras hablaban, ya la había practicado antes con él. Esa noche apenas comí. Clara lo notó, preguntó si me sentía mal, si había algo de lo que quería hablar, y le dije que no, que solo estaba cansado. Me miró, ladeó la cabeza como solía hacer cuando sospechaba algo, y luego se encogió de hombros. No insistió. No pareció molesta. Solo volvió a su rutina como si yo no importara demasiado. Al día siguiente, fingí salir a trabajar como siempre, pero me quedé en el coche, a 2 calles de casa. Esperé. No tenía un plan claro, pero quería ver si volvía a salir con ese mismo tipo, si lo recogía, si había un patrón que yo no había visto antes. A las 10:20, salió. Vestida igual que el día anterior, ese abrigo verde que casi nunca usaba y los mismos botines marrones que decía que le molestaban. Subió al metro y la seguí desde lejos. Bajó en Tribunal y caminó unos minutos hasta un pequeño local de arquitectura reformada. Esperó en la esquina y, 5 minutos después, apareció él. Camisa blanca, barba recortada, gafas de pasta. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero no fue un beso cualquiera. No era un gesto educado. Fue lento, íntimo, como si en ese breve contacto ya se estuvieran diciendo más cosas de las que se podían poner en palabras.
Entraron juntos al local y los perdí de vista. Me quedé allí, apoyado en un portal, mirando al frente sin saber muy bien qué hacer. No tenía pruebas físicas, pero sí certezas emocionales. Esa complicidad no era nueva. Ese hombre no era un compañero de trabajo. No era un amigo. Clara no sonreía así con nadie más, ni conmigo desde hacía meses. Me quedé una hora más, por si salían, por si discutían, por si me daba por encarar la situación de una vez, pero no pasó nada. Así que me volví a casa con un nudo en el estómago que ya no se deshacía ni con vino ni con analgésicos. Cuando Clara volvió esa noche, traía una bolsa con pan y una botella de vino blanco. Dijo que le apetecía cocinar algo especial. Que teníamos que hablar. Se me heló la sangre. Pensé que, por fin, iba a decirme lo que estaba pasando. Pero no. Solo dijo que se sentía distante últimamente, que no sabía si era culpa del trabajo o del cansancio, pero que necesitaba que volviéramos a conectar. Me pidió que le contara cómo estaba, qué me pasaba. Y yo no dije nada. Solo asentí. Le sonreí. Fui parte del teatro. Ella necesitaba que la mentira siguiera intacta y yo no estaba listo aún para romperla. No sin una escena. No sin entender del todo qué clase de mujer tenía frente a mí. Los días siguientes me dediqué a observarla. No con odio. Con atención quirúrgica. Sus gestos, sus tiempos, sus llamadas, sus silencios. No cambió su rutina. Seguía saliendo de casa con la misma excusa, reuniones, juntas creativas, cafés con el equipo. Pero yo ya no era el mismo. Estaba esperando el momento exacto. Algo que me confirmara, sin lugar a dudas, que mi intuición era realidad. Y entonces pasó. Fue un jueves, a la 1 de la tarde. Yo estaba comiendo en un bar cerca del trabajo, tratando de no pensar en nada, cuando vi entrar al tipo. Solo. Se sentó en una mesa junto al ventanal, pidió algo y sacó el móvil. Lo vi escribir durante varios minutos. Luego se detuvo, miró hacia la puerta como si esperara a alguien y volvió a guardar el teléfono. 10 minutos después, Clara entró. Sin mirar alrededor, se dirigió directo a él, lo saludó con un beso en los labios, rápido, como quien lleva prisa, como si ese saludo fuera algo habitual, mecánico. Se sentaron juntos. Comieron. Rieron. Se tocaron las manos más de una vez. Estaban demasiado cómodos. Demasiado bien coordinados. No era la primera vez que lo hacían. Ni sería la última. Terminaron de comer y salieron del restaurante por separado, como si no se conocieran. Él tomó un taxi y ella se metió en una tienda. Yo no la seguí. Ya no hacía falta. Esa noche, en la mesa del comedor, la miré durante varios segundos antes de decir nada. Ella me preguntó si algo iba mal. Le dije que no. Que solo pensaba en lo que teníamos. Que me alegraba de que aún tuviéramos confianza, que aún habláramos de todo. Asintió y me dio la razón. Me habló de su día, del tráfico, de lo mal que estaba la conexión en el metro. Todo mentira. Todo perfectamente actuado. Y mientras me hablaba, yo solo pensaba en qué tipo de persona era capaz de hacer lo que ella hacía. Fingir tanto, también, con alguien que supuestamente amaba. Y en ese momento lo supe, no podía quedarme callado mucho más. Pero tampoco podía actuar de inmediato. Aún no. Quería que doliera. Como me estaba doliendo a mí. Decidí que no iba a esperar más, que no necesitaba cámaras, detectives ni conversaciones grabadas. Lo que había visto era suficiente, y lo que más me molestaba no era que me hubiera sido infiel, sino que lo hacía con esa facilidad de quien no siente el más mínimo remordimiento. Así que el sábado,
cuando ella estaba en el salón viendo una serie, me senté en el sillón de enfrente, sin televisión, sin música, sin distracciones, y le dije que teníamos que hablar. Ella se giró con una sonrisa automática, esa que usaba para situaciones incómodas, y me preguntó si pasaba algo. Le respondí que sí, que pasaban muchas cosas, y que ya no estaba dispuesto a hacerme el idiota ni un día más. Al principio se hizo la sorprendida, preguntó de qué hablaba, si era por algo del trabajo, por mi humor, si tenía que ver con el estrés. No me moví. Solo la miré. Silencio. Le dije que no necesitaba explicaciones largas, que solo quería saber cuánto tiempo llevaba con ese hombre. Su cara cambió. Esa fue la prueba definitiva. En lugar de negar, tartamudeó. Preguntó qué hombre, con una voz que ni ella misma reconocía. Le dije su nombre, la calle del restaurante donde los vi, el día y la hora. Entonces se derrumbó, pero no como quien se arrepiente, sino como alguien a quien han atrapado y no tiene escapatoria. Empezó con excusas débiles. Que todo empezó como una amistad, que se sintió sola, que no sabía cómo gestionar lo que le pasaba por dentro. Dijo que nuestra relación llevaba tiempo apagada, que ya no sentía esa chispa que, según ella, nunca deberíamos haber perdido. Le pregunté si me lo había dicho alguna vez. Respondió que no quería hacerme daño, que pensó que se le pasaría. Le dije que no era eso, que lo que no quería era renunciar a tenerlo todo, un marido estable, una casa ordenada, una hija a la que no le faltaba nada, y un tipo que le hiciera sentir joven y deseada. Me miró fijamente y no dijo nada. Sabía que era cierto. No gritamos. No hubo platos rotos ni portazos. Pero fue peor. La calma lo hizo más cruel. Porque en ese silencio se colaron todas las cosas que jamás volverían a ser iguales. Le pregunté si lo quería. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Se encogió de hombros. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme. No respondió. Entonces le dije que yo sí había pensado dejarla, desde que la vi en aquella cafetería, y que no lo había hecho antes porque quería entender hasta dónde era capaz de llegar, cuán lejos estaba dispuesta a empujar la mentira. Me dijo que no era justo, que yo también había cambiado, que ya no hablábamos igual, que pasaba demasiado tiempo encerrado en mí mismo. Le dije que la diferencia es que yo me encerré en casa, con mi hija, con ella, con nuestras cuentas, con nuestras rutinas, mientras ella salía a buscar a alguien que la hiciera sentir especial. Que mientras yo creía que el matrimonio tenía altibajos y que lo nuestro simplemente estaba pasando por una mala racha, ella se había buscado otro plan. Me miró con lágrimas, pero no supliqué, no lloré, no la toqué. Ya no sentía lástima. Sentía rabia contenida, asco por su falta de honestidad, y sobre todo una claridad absoluta, no había vuelta atrás. Me dijo que no quería separarse, que no quería perder la familia que habíamos construido. Le pregunté si pensaba que era posible vivir como si nada hubiera pasado. Dijo que podía intentarlo, que haría lo que hiciera falta. Le pregunté si estaría dispuesta a dejar de ver al tipo. Titubeó. Dijo que no era tan fácil. Que no quería hacerme daño, pero que necesitaba tiempo para entender lo que sentía. Le dije que no tenía ese tiempo. Que no iba a quedarme a ver cómo decidía si yo era suficiente o si él merecía una oportunidad. Que no era una opción. Que lo que hizo ya estaba hecho y que lo único que me interesaba ahora era ver cómo salía de mi vida. Se levantó de golpe, con los ojos rojos y la voz temblorosa, y me gritó que no todo era culpa suya. Que yo había dejado de verla, de tocarla, de preguntarle cómo se sentía. Que sí, que había cometido un error, pero que tampoco yo era perfecto. Me reí. Le dije que claro que no era perfecto, que probablemente había fallado en muchas cosas, pero que mientras yo trataba de solucionar lo nuestro,
ella estaba cenando con otro. Que mientras yo pensaba que necesitábamos hablar, ella estaba enredada en una doble vida con alguien que ni siquiera tuvo el valor de presentarme como amigo. Fue entonces cuando dijo algo que me rompió más que la infidelidad en sí. Me dijo que no lo veía como una traición. Que había sido una búsqueda de algo que había perdido hacía mucho. Que lo nuestro ya no existía como antes. Le pregunté por qué no me lo dijo antes. Dijo que no sabía cómo. Le contesté que no había hecho falta decir nada, que su silencio había sido la mayor confesión. Que lo había visto todo en su cara, en su forma de moverse, de evitarme, de mentirme con tanto descaro que ya no me cabía la menor duda de que llevaba tiempo ensayando esa actuación. Esa noche dormimos en la misma cama, sin tocarnos, sin hablarnos, sin mirarnos. Como dos desconocidos obligados a compartir techo por una circunstancia que ya no tenía sentido. Me giré hacia la pared, y aunque tenía el corazón hecho pedazos, sentí una decisión formándose en mí. Esto no se iba a quedar así. No iba a permitir que saliera de esto limpia. Me iba a asegurar de que recordara lo que hizo cada día de su vida. Y no porque quisiera venganza por despecho, sino porque ya no me quedaba otra forma de cerrar esta herida. No tardé mucho en decidir cómo iba a hacerlo. No me interesaban los grandes gestos, ni el drama. Lo que quería era simple, que ella sintiera lo que era vivir con la duda, con el miedo de ser descubierta, con la certeza de haber perdido algo valioso por su culpa. Pasé la semana siguiente actuando como si nada hubiera pasado. Me levantaba temprano, hacía el café, preparaba el desayuno para nuestra hija y la besaba en la frente antes de que saliera para el colegio. Clara me observaba con sospecha, sabía que algo no cuadraba, que esa calma no era real, pero no decía nada. Quizá pensaba que había aceptado lo que pasó o que estaba esperando que el tiempo lo curara. No tenía ni idea de lo que estaba tramando. Le dije que necesitaba espacio, que pasaría unos días en casa de un amigo porque necesitaba pensar. Lo aceptó sin discutir. Pensó que me estaba alejando para no verla, que me dolía demasiado compartir techo. Lo que no sabía era que no me iba con ningún amigo. Me quedé en un hotel, muy cerca de su oficina. Desde allí podía observar todo sin que me viera. Sabía que seguía viéndose con él. Era evidente. Cuando le preguntaba cómo había ido el día, seguía repitiendo las mismas frases genéricas, reuniones todo el día, nada interesante, un poco de estrés, pero bien. Mentira. El jueves por la tarde la vi salir del trabajo, subir al coche de él y marcharse. No la seguí. Ya no hacía falta. Solo anoté la hora, el lugar y tomé una foto con el móvil desde lejos. Era solo para mí, para no olvidar. Esa noche volví a casa sin avisar. Le dije que no había podido dormir bien, que prefería estar en mi cama. Me preguntó si estaba bien, si quería hablar, y le dije que no, que necesitaba descansar. Me preparé una copa y me senté en el sofá, fingiendo ver la televisión. Ella se fue a la ducha. Mientras estaba en el baño, saqué el portátil, abrí una carpeta que ya había preparado y empecé a dejar cosas listas. Capturas de los mensajes que había encontrado en su ordenador semanas atrás, nombres de lugares donde habían estado juntos según su historial de Google Maps, correos electrónicos archivados donde ella cancelaba planes conmigo para quedarse trabajando hasta tarde. Todo en un solo archivo, bien ordenado, con fechas y comentarios. Cuando terminó de ducharse, cerré el portátil y me acosté. Me abrazó por la espalda, como si eso fuera a arreglar algo. No la rechacé. Me mantuve quieto. Lo que iba a hacer no requería más explicaciones. El sábado siguiente, mientras ella dormía la siesta, envié un mensaje a su hermana. Ella y yo siempre tuvimos una buena relación. Le dije que necesitaba hablar en persona, que era urgente, que no podía contarle por teléfono. Quedamos en una cafetería. Me senté con ella,
Le expliqué todo sin rodeos, sin dramatismo. Le mostré pruebas. Al principio no quería creerlo. Después, guardó silencio, me miró y me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que no sabía aún si me iba a divorciar, pero que quería que Clara sintiera el mismo vacío que yo estaba cargando. Que no se fuera de rositas como si esto fuera una aventura de la que se puede volver sin consecuencias. Ella sintió, y sin decirlo, me dio a entender que me apoyaba. Esa misma noche, aproveché que Clara se fue a cenar con unas amigas, o eso dijo, para empezar la siguiente parte. Fui al trastero, saqué una vieja caja con fotos, recuerdos, cartas que nos escribimos años atrás. Las llevé al salón y las dejé esparcidas sobre la mesa del comedor. Junto a ellas, puse una hoja con un simple texto: todo esto lo rompiste tú. Espero que valiera la pena. Después, agarré una mochila, metí algunas cosas y salí de casa sin decir a dónde iba. Me instalé otra vez en el hotel. A la mañana siguiente, recibí 7 llamadas suyas. No contesté. Luego llegaron los mensajes: ¿dónde estás? ¿Qué significa esto? ¿Podemos hablar? No respondí. Apagué el móvil. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a hacer exactamente lo que ella había hecho conmigo durante meses: ignorarla, mentirle, desaparecer. Le escribí un correo desde una cuenta nueva: ahora tú puedes preguntarte qué hice, con quién estuve, por qué no te llamé. Bienvenida a la incertidumbre. No hubo insultos. No hubo amenazas. Solo eso. La dejé en ese limbo donde uno ya no controla nada, donde cada minuto pesa, donde las preguntas no tienen respuesta. Sabía que no lo soportaría. Clara siempre necesitó tener el control, entender todo, manejar las emociones a su favor. Y esta vez no tenía nada. Solo el vacío. Al 4.º día, volví. Me recibió con los ojos hinchados, sin maquillaje, sin su habitual pose de mujer que domina la situación. No me dijo nada al principio. Me abrazó. No se lo devolví. Me senté en la mesa del comedor, ella frente a mí. Preguntó si quería café. Le dije que no. Se quedó de pie, temblando, y entonces empezó a hablar. Me pidió perdón. Dijo que lo había arruinado todo, que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba que supiera que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar lo que habíamos perdido. Le pregunté si seguía viéndose con él. Bajó la mirada y dijo que no. Que había cortado todo. Le pedí pruebas. Me enseñó mensajes, bloqueos, correos. No sé si eran reales. No me importaba. Le dije que todo eso daba igual. Que su arrepentimiento venía después del castigo, no antes. Y que lo que más me jodía no era la traición en sí, sino la certeza de que si yo no la hubiera descubierto, habría seguido. No negó nada. Solo lloró. Pero yo ya no tenía espacio para sus lágrimas. La última conversación no fue como uno se imagina. No hubo música triste de fondo, ni miradas eternas cargadas de nostalgia. Fue una charla larga, seca, agotadora, con silencios pesados entre frase y frase, con pausas para respirar cuando las palabras se volvían demasiadas. Nos sentamos en la cocina, ella con las manos en el regazo, yo con los brazos cruzados, los dos evitando mirarnos directamente demasiado rato. Le dije que había llegado el momento de decidir qué íbamos a hacer con todo esto. No con las emociones, que ya estaban hechas trizas, sino con lo práctico, con el día a día, con el futuro inmediato. Teníamos una hija, una casa, una vida compartida que ya no era lo que fue. Había que hablar de todo eso. Clara no me pidió que me quedara. No intentó negociar una segunda oportunidad como lo hacen algunos que solo quieren evitar el castigo.
Me dijo que entendía que ya no podía exigirme nada, que aceptaba que tal vez era tarde, pero que quería que habláramos sin odio, que si íbamos a separarnos, lo hiciéramos de forma civilizada. Le dije que me parecía bien, pero que primero necesitaba entender por qué lo hizo, no una versión adornada, no una historia suave para que yo pudiera perdonarla más fácilmente, sino la verdad, con todos los detalles que hasta ese momento había evitado. Respiró hondo y empezó. Dijo que durante mucho tiempo sintió que estábamos en piloto automático, que todo lo que hacíamos era por inercia, por rutina, y que eso la había ido vaciando poco a poco. Dijo que al principio lo negó, que pensó que eran solo fases normales del matrimonio, pero que luego empezó a sentir una distancia entre nosotros que se volvió demasiado evidente. Me dijo que intentó decírmelo, que pensó en abrirse, pero que tenía miedo de herirme, y que en ese miedo encontró una excusa para callarse. Le pregunté cuándo empezó a hablar con él. Me dijo que fue durante un evento del trabajo, que al principio fue una conversación casual, pero que luego se convirtió en algo más regular. Le pregunté si fue ella quien dio el primer paso. Me dijo que no sabía, que fue algo progresivo. Le pregunté si se acostó con él. Me dijo que sí. No hice ningún gesto. No me llevé las manos a la cabeza, no grité, no me levanté de la silla. Solo asentí. Le pregunté si lo hizo más de una vez. Me dijo que sí, que unas cuantas. Le pregunté si usaron nuestra cama. Me dijo que no, que eso no lo habría permitido. Esa respuesta me molestó más que todo lo anterior, como si fuera un intento patético de salvar algo que ya estaba muerto. Le dije que no intentara justificar detalles, que lo que más dolía era haberme mentido a diario mientras se acostaba con otro hombre, sin culpa aparente, sin un mínimo de respeto. Me pidió que entendiera que no lo hizo para herirme, que en ese momento pensaba que yo ya no la amaba. Le contesté que aunque fuera cierto, eso no daba derecho a traicionar, que el respeto no depende del amor, que se puede no amar a alguien pero no mentirle durante meses como si su vida no importara. Ella asintió, dijo que tenía razón. Que no buscaba redención. Que solo quería asumir la responsabilidad de lo que había hecho y afrontar las consecuencias. Le pregunté si se veía capaz de convivir en la misma casa sin volver a mentir, sin esconder cosas, sin darme razones para dudar. Me dijo que no lo sabía. Que ahora mismo todo le parecía confuso. Le pregunté si todavía lo amaba. Me miró y dijo que no sabía si era amor o una obsesión que confundió con algo más. Le pregunté si quería seguir viéndolo. Me respondió que no, que necesitaba cortar con todo para entender quién era ella ahora, que no podía seguir con alguien que había sido parte de su engaño. Le creía medias. Entonces le dije lo que había decidido. Le expliqué que no iba a quedarme en una casa donde cada habitación me recordaba lo que pasó. Que no iba a mirar a nuestra hija sabiendo que mientras yo preparaba cenas y le ayudaba con los deberes, su madre estaba viviendo una doble vida. Le dije que pensaba quedarme un mes más, lo justo para organizar la mudanza, para hablar con abogados, para decidir la custodia. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Le pregunté si estaba de acuerdo. Me dijo que sí. Luego hablamos de nuestra hija. Fue la única parte donde los dos coincidimos sin discusión. Queríamos protegerla, evitar que creciera con rencor, con esa sensación de que su familia se rompió por egoísmo. Le propuse una custodia compartida, con semanas alternas, y acceso libre para llamarla cuando quisiera. Clara aceptó. Dijo que le parecía justo. Hablamos de dinero, de cuentas bancarias, de muebles. Todo sin levantar la voz. Como dos socios cerrando un acuerdo. Frío, necesario, inevitable. Cuando terminamos, nos quedamos en silencio. Me levanté, recogí los platos que habían quedado sobre la mesa y los llevé al fregadero. Ella se acercó, puso una mano sobre mi brazo, y me dijo que lo sentía.
No respondí. Me fui al salón, me senté y puse la televisión sin prestar atención. Escuché cómo subía las escaleras, cómo cerraba la puerta del dormitorio. Me quedé allí, solo, con una calma que no era alivio ni resignación. Era el principio de otra etapa. Una que no tenía su nombre. Después de esa conversación, todo empezó a cambiar de forma rápida pero controlada. No hubo escándalos, no hubo escenas que se escucharan por las paredes del edificio. Hubo movimientos calculados, palabras necesarias y decisiones firmes. Lo primero que hice fue buscar piso, uno que no quedara lejos de la escuela de nuestra hija, que estuviera bien comunicado con mi trabajo y que me diera la tranquilidad de saber que, al cerrar la puerta, no tendría que mirar a nadie intentando averiguar si me estaba mintiendo. Encontré un lugar sencillo, funcional, con espacio suficiente para mí y para cuando mi hija se quedara conmigo. En paralelo, hablé con un abogado. Le conté la historia sin adornos, sin exageraciones, solo con hechos, fechas y decisiones tomadas. Me miró con atención, tomó notas, y me dijo que, dado que teníamos un acuerdo mutuo para separarnos y no había conflicto en la custodia, el proceso sería relativamente rápido. Durante ese mes aún compartimos techo, pero casi no cruzábamos palabras. Coordinábamos horarios para no coincidir demasiado, hablábamos lo justo sobre nuestra hija y sobre temas logísticos y evitábamos todo lo que tuviera que ver con sentimientos. Era extraño, como si estuviéramos cumpliendo una condena pactada, dos personas que ya sabían que el final estaba escrito y que solo les quedaba firmar los papeles para dejarlo por cerrado. Nuestra hija, curiosamente, fue quien más notó el cambio, aunque nunca le dijimos nada directamente. Un día me preguntó si mamá y yo estábamos enfadados. Le dije que no, que estábamos resolviendo algunas cosas importantes, y que no tenía que preocuparse porque siempre íbamos a estar con ella. Asintió sin más, como si ya supiera que algo no iba bien, pero confiaba en que al menos no la íbamos a poner en el medio del desastre. El día que me mudé, Clara no estaba en casa. Habíamos acordado que sería mejor así. Llené el maletero del coche con las pocas cosas personales que me pertenecían, las que había decidido llevarme porque significaban algo para mí o simplemente porque me hacían falta. No me llevé nada simbólico. No me llevé fotos, ni cartas, ni recuerdos de viajes. Dejé todo eso atrás como una forma de marcar un nuevo comienzo. Cuando cerré la puerta por última vez, no sentí pena. Sentí algo parecido al alivio. Un descanso. La sensación de haber terminado algo que no podía continuar. Durante las semanas siguientes, traté de reconstruir mi rutina sin ella. Empecé a salir más con amigos, a recuperar relaciones que había dejado en pausa durante años, a poner en orden aspectos de mi vida que había dejado de lado. No fue fácil. Había momentos en los que todo me parecía mecánico, donde la soledad no era elegida sino impuesta, y donde el silencio de la noche me recordaba lo mucho que había cambiado mi vida. Pero también empecé a encontrar pequeños espacios de paz, cosas simples que me daban equilibrio, cocinar en silencio, leer sin interrupciones, salir a caminar sin tener que avisar a nadie. Me di cuenta de que no me conocía bien, que había construido tanto en función de ser esposo y padre, que me había olvidado de quién era como individuo. Así que empecé a descubrirlo, poco a poco, sin prisas. Clara y yo seguimos comunicándonos por nuestra hija. Nos mandamos mensajes, coordinamos días de visita, hablamos por teléfono cuando había que tomar decisiones importantes sobre la escuela o la salud. No somos amigos, ni enemigos. Somos dos personas que compartieron una historia y ahora solo comparten la responsabilidad de criar bien a una niña que no pidió estar en medio de nada. A veces pienso en lo que fue, en los años buenos, en los momentos en los que realmente creí que éramos un equipo. No con nostalgia, sino con distancia. Lo miro como se mira un libro que ya se leyó, que gustó en partes, pero que no se volvería a leer.
Nunca más volví a preguntar por el otro tipo. No me interesa saber si siguen viéndose, si lo dejó, si lo cambió por otro. Es un capítulo que cerré con rabia y luego con indiferencia. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, diría que lo más importante es no dar nada por hecho. Que las relaciones no se mantienen solas, pero tampoco se salvan a cualquier precio. Que hay cosas que, una vez rotas, no se arreglan con disculpas. Que el respeto es la base de todo, y cuando se pierde, ya no hay cimientos que sostengan nada. Hoy puedo decir que estoy bien. No feliz en el sentido tradicional, pero tranquilo. Estoy reconstruyendo una versión de mí mismo que había olvidado. Me levanto por las mañanas sin sentir esa ansiedad en el pecho, sin mirar el teléfono buscando pistas de una mentira. Cuando mi hija se queda conmigo, cocinamos juntos, vemos películas y hablamos de cosas sin importancia que para ella son todo un mundo. Y cuando estoy solo, también estoy bien. Ya no me siento vacío. Me siento en proceso. Avanzando. No sé si algún día volveré a enamorarme, y ahora mismo no me importa. No necesito llenar ningún vacío con otra persona. Me basta con saber que salí de algo que me estaba destruyendo en silencio y que, aunque el proceso fue duro, terminé de pie. Sin dramatismos, sin venganzas escandalosas, sin necesidad de gritar que tenía razón. Solo con la certeza de que merezco algo mejor. Y con eso me basta.